Hola, mi nombre es Ryan. El libro que me he leído es Esqueletos y el editorial es Bromera. Un día, en un mundo de esqueletos, Osech había ido al colegio, que solo les enseñaba los huesos, y también les enseñaba cómo caminar sin los huesos de las piernas. Cuando volvió a su casa, se había encontrado con un libro de fútbol. Cuando llegó a su casa, les preguntó a sus padres ¿qué era el fútbol? Su madre y su padre se asustaron mucho, y el padre se le había caído el hueso de la rodilla. Su padre lo había regañado por hablar de eso. Había cogido el libro y lo había tirado. El niño había salido a un descampado a jugar, pero había encontrado un agujero. Había entrado y había saludado a unos niños que estaban jugando a fútbol. Los niños, cuando lo habían visto, se habían asustado y se habían ido. Pero un niño se había quedado y el esqueleto le había dicho ¿qué es el fútbol? ¿Y me podrías enseñar el fútbol? Le dijo el niño que el fútbol es un juego y le enseñó a jugar al fútbol. Pero le había dicho que primero para jugar al fútbol necesitaba unas zapatillas. Les había dado sus zapatillas y le había dicho de que voy a tirar un chute. Y había tirado un chute que le había dado tan fuerte que los huesos de su pie se habían ido. Y el niño se había asustado tanto que se había ido corriendo. Había vuelto a su casa Osech, que su padre le había regañado por venir a su casa con los huesos rotos. Le había dicho, no pasa nada, se me habrán curado ya. Le había regañado y le dijo que no lo volviera a hacer. Ahora os voy a enseñar unas imágenes. Aquí es cuando les había enseñado los huesos al profesor. Aquí es cuando se había encontrado el libro. Aquí es cuando le había dado sus zapatillas. Y aquí es cuando había tirado la pelota y el niño se había asustado. Y aquí están los huesos. Aquí es cuando la habían regañado. Y ya está. Adiós.